Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Internacional Privado. Vamos a continuar desarrollando el tema que lleva por nombre las fuentes del Derecho Internacional Privado. Una vez que hemos analizado las fuentes nacionales de nuestra asignatura objeto de estudio, vamos a analizar entonces a las fuentes internacionales del Derecho Internacional Privado. De acuerdo a lo que precisa la doctrina, estas se encuentran conformadas por las siguientes. En primer lugar tenemos a los tratados y convenciones internacionales, en segundo lugar a la costumbre internacional y en tercer lugar a la jurisprudencia. Por cuanto hace a los tratados internacionales o convenciones internacionales, estos consisten en los acuerdos de voluntades de sujetos de la comunidad internacional, estados u organismos internacionales que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones entre las partes. En ese tenor, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, emanada de la Conferencia Diplomática realizada en la sede de las Naciones Unidas en Viena, define a los tratados internacionales como el acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya sea que conste en un instrumento único, en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea la denominación particular. De lo anterior se desprende entonces que no existe diferencia alguna entre el término tratado, convenio, acuerdo, protocolo, estatuto, arreglo, etcétera, pues el nombre que se les dé es irrelevante en lo que hace a sus efectos jurídicos. De esta forma encontramos que en México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de ellos utilizando indistintamente los términos tratados internacionales, tratados, convenios, convenciones, etcétera. Y se utilizan estos términos en los artículos primero, 15, 18, 76 fracción primera, 89 fracción décima, 104 fracción segunda y por supuesto el artículo 133 de nuestra norma fundamental. No obstante lo anterior, algunos autores consideran que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 89 fracción décima de nuestra Constitución Federal, los tratados internacionales se crean como acuerdos entre el presidente de la República y los mandatarios competentes de otras naciones para resolver situaciones jurídicas que interesan a ambas naciones. Sin embargo, para que vamos a llamarlo convenio, sea válido y alcance el valor de un tratado, se requiere de la ratificación del Senado. Una vez formalizado esto, adquiere el carácter de norma fundamental y nos dicen que en cambio los pactos o convenios son solo convenciones suscritas de buena fe por los representantes de dos o más estados que carecen de la forma legal antes mencionada, por lo que solo le imponen moralmente a quienes lo firman obligaciones, pero no se puede hacer uso de la fuerza para su ejecución. No obstante lo anterior, la distinción entre lo que es propiamente un tratado o convenio en la praxis carece de importancia, ya que la mayoría de los autores contemporáneos han aceptado la idea de que no existe diferencia alguna entre lo que es un tratado, convenio, acuerdo o protocolo, y como lo pudimos ver también en la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales, se hace referencia a que esta distinción carece de importancia en la práctica. Ahora bien, por cuanto hace a la jerarquía de los tratados internacionales, actualmente existen dos teorías. La primera se le conoce como el monismo internacional, el cual establece que se le debe dar preeminencia al tratado internacional y en los casos de conflictos el juez debe aplicar entonces el tratado internacional y dejar a un lado las disposiciones del derecho interno, incluso si se trata de la propia norma fundamental, es decir, la Constitución. Y en segundo lugar tenemos al monismo constitucional que de forma contraria al monismo internacional establece que se le debe dar preferencia en este caso a la norma constitucional para resolver el conflicto y dejar de acatarse el tratado
internacional, sin importar las consecuencias que esto implique para el Estado en el ámbito del derecho internacional. Ahora, de este tema se deriva otro que recibe el nombre de México y la codificación del derecho internacional, para lo cual considero pertinente mencionar en primera instancia qué entendemos por codificar, y esto implica sistematizar en un cuerpo orgánico todas las normas jurídicas referidas a una materia específica, y la finalidad es otorgar certeza y seguridad a las relaciones jurídicas. La sistematización de las normas del derecho internacional privado desde luego puede lograrse mediante la elaboración de un cuerpo orgánico de reglas de conflicto que le den solución a las relaciones internacionales con elemento extranjero, o bien, como ocurre en la mayoría de los casos, mediante la suscripción de tratados internacionales, utilizando reglas indirectas o normas materiales. Ahora, por cuanto hace a la metodología que es utilizada en las tareas del derecho internacional privado, se destacan primordialmente las siguientes. Tenemos lo que se denomina la armonía legislativa. Su característica es la coincidencia entre distintos estados soberanos en la elección de las reglas de conflicto para solucionar los casos del derecho internacional privado. Así, por ejemplo, mediante la suscripción de los tratados de Montevideo de 1889 a 1940, el Código de Bustamante de 1928 y las conferencias de La Haya, los países contratantes lograron dar uniformidad a las reglas de conflicto y mantienen diversidad legislativa en su derecho sustancial. En segundo lugar, tenemos lo que se llama la uniformidad legislativa, y esta consiste en la coincidencia entre las distintas legislaciones soberanas de las reglas materiales para solucionar los casos de derecho internacional privado. Y podemos citar como ejemplo los convenios de Ginebra de 1930 sobre la letra de cambio y pagaré, la Convención de Berna de 1890 y 1924 sobre el transporte internacional, la Ley Uniforme sobre la Venta Internacional de Bienes Muebles del 1 de julio de 1974, la Haya y la Ley Uniforme sobre el Contrato de Venta Internacional de Objetos Muebles Corporales. La norma unificada se aplica entre países contratantes como a las relaciones con países no contratantes. Ahora bien, por cuanto hace a México, como en muchos países, no existe una codificación específica de las normas de derecho internacional privado, sino que éstas se encuentran dispersas en distintos ordenamientos. Solo en algunos estados se han creado cuerpos de leyes en la materia, como por ejemplo en Austria, Italia, Suiza y Venezuela. Bajo la anterior tesitura, en México, la celebración de tratados internacionales pues resulta indispensable para unificar las reglas de solución de conflictos, y que consecuentemente, sin importar cuál de los tribunales nacionales sea el que conozca del asunto, pues se utilicen las mismas reglas jurídicas para resolverlos, lo cual desde luego alienta el ideal de justicia y equidad en el fallo emitido. Dicha unificación resulta factible debido a que los diferentes sistemas jurídicos prevén mecanismos que les permiten adaptarse a las necesidades imperantes. Esto facilita la tarea en aquellas regiones en las que los países integrantes siguen sistemas normativos similares y tienen un desarrollo político, económico y social equiparable, como por ejemplo sucede en toda Latinoamérica. Es por las razones anteriores que se ha considerado necesario llevar a cabo una codificación internacional de las normas del derecho internacional privado mediante la celebración de tratados internacionales, para que de manera metódica, sistemática, se ofrezca solución uniforme a aquellos problemas de la materia que rebasan las fronteras de los estados, lo que ha traído como consecuencia que los países se alejen de esa postura nacionalista y admitan situaciones nuevas tendientes al logro de una decisión más justa a un conflicto de derecho internacional privado. Ahora bien, dentro de la unificación del derecho internacional privado resulta importante mencionar
la labor de los distintos organismos internacionales, así como las reuniones y congresos que se han realizado con la finalidad de unificar las normas tendientes a solucionar los conflictos internacionales. Así encontramos que las conferencias diplomáticas son reuniones gubernamentales en las que se discuten, aprueban y firman convenciones y tratados internacionales. En el ámbito de nuestra materia son bastante significativas las cuatro siguientes. En primer lugar tenemos lo que se conoce como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional, para el Derecho Mercantil Internacional, y por sus siglas en inglés se le conoce como la UNICINTRAL. Esta cumple básicamente con cuatro funciones. Es un foro donde se discuten y elaboran convenios en materia de derecho mercantil internacional. A partir de ellos se elaboran leyes modelos en diferentes temas relacionados con el derecho mercantil, y estos modelos a su vez son adoptados por el derecho interno de algunos estados. Por ejemplo, en el caso de México, el libro quinto del Código de Comercio pues es un modelo de la Unicentral sobre arbitraje en materia de comercio internacional. Asimismo, estas reuniones sirven para elaborar guías legislativas, las cuales son un cuerpo de disposiciones y principios sobre temas determinados en el que se indica a los legisladores nacionales la forma de incluir dichas disposiciones o principios en su legislación interna. Por ejemplo, en México la regulación del comercio electrónico, incluida en nuestro Código de Comercio en su título segundo y en la Ley de Concursos Mercantiles, pues es producto de estas guías legislativas. Y asimismo estas reuniones permiten crear contratos y condiciones generales que pueden ser utilizados por los operadores del comercio que desarrollan el comercio internacional. Ahora, en segundo lugar tenemos lo que se denomina la conferencia permanente conferencia permanente de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. Este es uno de los foros gubernamentales más importantes en la materia, pues en él se han aprobado 36 convenciones en materia de derecho internacional privado sobre diferentes aspectos aplicables, por ejemplo, en materia de adopción, de divorcio, ejecución de sentencias en el extranjero, compraventa internacional de mercaderías, la forma de los testamentos, etcétera. México forma parte de la misma desde 1984 y la ha ratificado en diversas ocasiones. Ahora bien, en tercer lugar tenemos lo relativo al Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, por sus siglas en inglés UNIDROIT, y que tiene sede en Roma, que es un organismo gubernamental que se encarga de preparar proyectos de convenciones que más tarde son discutidos y aprobados en otros foros, y sirve de foro para la aprobación de dichas convenciones. Y en cuarto lugar tenemos a la Conferencia Americana Especializada en Derecho Internacional Privado. En esta conferencia se han aprobado diversas convenciones que tratan temas como el conflicto de leyes en materia de cheques, medidas cautelares, eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales en el extranjero, domicilio de las personas físicas en el derecho internacional privado, sociedades mercantiles, prueba e información respecto del derecho extranjero y normas generales del derecho internacional privado, como adopción de menores, personalidad y capacidad de las personas jurídicas en el derecho internacional privado, obligaciones alimentarias, restitución internacional de menores y reglas en materia de firmas electrónicas, así como la carta porte. Ahora, por cuanto hace a la jurisprudencia internacional como fuente del derecho internacional privado, como bien lo sabemos, los tribunales internacionales también emiten su jurisprudencia, y su importancia consiste en que significan un precedente a nivel donde los juicios son poco frecuentes. Entre dichos tribunales encontramos a la Corte Internacional de Justicia
y su antecedente inmediato, la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Permanente de Arbitraje Internacional. Estos tribunales tienen por objeto juzgar casos vinculados a relaciones internacionales entre países con aplicación de derecho internacional público, de ahí que solo en contadas ocasiones se hayan pronunciado sobre casos o cuestiones de derecho internacional privado. Bajo la anterior tesitura, la jurisprudencia en el ámbito internacional es muy limitada, ya que la Corte Internacional de Justicia es competente solo para conocer de los litigios entre estados y para la interpretación de los tratados. Sin embargo, en algunas ocasiones los estados actúan como representantes de los ciudadanos y es la razón por la cual existen algunas decisiones importantes en nuestra materia tomados por dicha corte. Ahora, finalmente, por cuanto hace a la costumbre como fuente del derecho internacional privado, esta se encuentra constituida por ciertos principios que se han consolidado a través de la historia y que han sido aceptados por la mayoría de los países, con excepción de los anglosajones. Dentro de estos principios podemos mencionar a los siguientes. El primero, el principio locus regit actum, que se traduce al castellano como la ley del lugar de la celebración rige la forma del acto. En segundo lugar tenemos el principio lex rei citae, que se traduce al castellano como la ley del lugar de la ubicación de los bienes. En tercer lugar tenemos lo que es la lex fori, que al castellano implica que en materia de procedimiento se rige por la ley del foro, es decir, del lugar donde se está ventilando el litigio. En cuarto lugar tenemos el principio lex loci delicti, que al castellano se traduce como la ley aplicable a la responsabilidad delictiva. Es la ley del lugar donde ocurrió el delito. En quinto lugar tenemos el principio lex loci executionis, que se traduce al castellano como en materia contractual la ley aplicable es la ley del lugar de la ejecución del contrato. La costumbre internacional pierde su importancia ya que muchos países la han consagrado a través de los textos legales, es decir, lo han plasmado en sus leyes, han suscrito tratados internacionales o bien lo han plasmado a través de su jurisprudencia. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el tema relativo a las fuentes del derecho internacional privado y estaríamos concluyendo nuestra segunda sesión de nuestra asignatura. Por el momento me despido y nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta pronto.